Hola, continuando con el tema de rectas, hoy vamos a hablar de distancia entre dos rectas, pero para ello primero vamos a mirar cómo se halla la distancia de un punto a una recta. Distancia de un punto P puede ser a una recta en R3. ¿Listo? Bien, entonces pues primero vamos a dibujar aquí nuestra recta, una recta cualesquiera, esta recta, aquí tengo yo una recta. Bien, y yo quiero hallar la distancia que hay desde este punto R, puede ser, yo lo voy a llamar R, hasta esta recta. Sabemos que la distancia más corta es esta, es una línea perpendicular acá, perpendicular a la recta. Esta es la distancia más corta. Yo no puedo tomar esta distancia o esta distancia porque pues esa no es la distancia más corta. La distancia más corta sería esta que aparece ahí. Pero bueno, ¿qué conozco yo de esta recta L? De esta recta L yo conozco su ecuación. ¿Cuál es la ecuación de la recta? Voy a escribir aquí las simétricas: x menos x sub 0 sobre b sub 1 igual a y menos y sub 0 sobre b sub 2 igual a z menos z sub 0 sobre b sub 3, donde x sub 0, y sub 0 y z sub 0 es un punto cualquiera sobre la recta. Entonces yo puedo decir que ese punto, por ejemplo, está por acá. Voy a decir que aquí queda el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0. ¿De acuerdo? Y adicional a eso, ¿qué más conocemos? Conocemos el vector que le da la dirección, ¿sí? Ese vector se llama b sub 1, b sub 2, b sub 3. Entonces vamos a dibujar por acá ese vector que le da la dirección. Yo lo voy a dibujar por conveniencia, lo voy a dibujar aquí, ¿sí? Aquí voy a dibujar ese vector b y voy a decir que este es el vector que le da la dirección a esa recta. Bien, entonces yo puedo aquí hallar un vector que vaya desde el punto P hasta el punto R. Nos damos cuenta que este punto P está sobre la recta. Este punto P pertenece a la recta y el punto R es el que nosotros dijimos que al que vamos a hallar la distancia del punto a la recta. Vamos a decir que este vector se llame W, ¿sí? Entonces voy a escribir acá. P pertenece a la recta, ¿cierto? B, que es el vector que le da la dirección a la recta. B que tiene componentes b sub 1, b sub 2 y b sub 3, vector que le da la dirección a la recta. A la recta, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué ocurre? Resulta que yo voy a decir que aquí este vector W, ese es el que va desde P hasta R. Entonces, W, ese vector, es el que va desde P hasta R. ¿Cómo lo encuentro? Haciendo R menos P, ¿cierto? Haciendo R menos P. Yo voy a decir que las componentes de este punto R sean X, Y, Z, ¿sí? Entonces, pues aquí yo puedo hallar R menos P sin ningún problema. Ahora bien, eso es lo que nosotros sabemos. Ahora yo tengo que hallar esta distancia, pero si recordamos, podemos recordar algunas cosas. Aquí voy a escribirlo con otro color. Recordemos.
¿qué debemos recordar? Que si yo construyo aquí un paralelogramo, lo puedo hacer, mire, voy a copiar aquí este vector y voy a ponerlo exactamente aquí desde el punto aquí, así. Lo voy a poner desde el punto R, ¿sí? Y voy a copiar este vector aquí. Entonces lo voy a copiar y lo vamos a poner exactamente aquí, ¿sí? Lo vamos a poner aquí. Entonces ahí se forma un paralelogramo. Bien, sí, lo que quería que recordáramos es que el área de ese paralelogramo, utilizando área del paralelogramo, utilizando producto cruz, sabíamos que era igual a ¿quién? A, ¿recuerdan? A la magnitud del producto cruz entre B cruz W, en este caso, ¿cierto? La magnitud de ese vector. Pero sabemos que esto es igual a ¿quién? Esta sería la base y aquí yo tengo la altura, ¿cierto? Como si yo hablara del área, pues esto sería igual a base por la altura, ¿cierto? Como yo sé que el área es igual a esa magnitud, entonces, pero aquí ¿qué vemos? Vamos a mirar. Aquí yo tengo un ángulo que yo lo voy a llamar phi, ¿cierto? Y ¿qué puedo analizar ahí? Que el seno de phi es igual al cateto opuesto, que en este caso, si esto es un ángulo recto, sería h sobre la hipotenusa, que es la magnitud del vector W. De aquí yo puedo despejar h y decir que h es igual a ¿quién? A magnitud de W por el seno del ángulo. ¿De acuerdo? Entonces yo aquí tengo h. Como habíamos recordado que el área era la magnitud del producto cruz entre en los dos vectores que forman ese paralelogramo, y yo sé que eso es base por altura. Yo ya tengo la base. ¿La base quién es? La magnitud del vector B, ¿cierto? Como este es el vector B, aquí con azul, este es el vector B, la magnitud de este vector es la base de ese paralelogramo. Entonces yo puedo decir aquí que esto es igual la magnitud del vector B por la altura, pero la altura acabamos de hallarla. Eso es magnitud del vector W por el seno del ángulo. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí yo puedo despejar h, porque ¿quién es h? En este caso h es la distancia del punto R a la recta L. Esta recta se llama L. ¿De acuerdo? Entonces, si yo aquí tengo magnitud de B cruz W, yo de aquí puedo despejar h, ¿cierto? Yo de aquí puedo despejar h y digo que pasando aquí a dividir, de aquí de esta ecuación, yo sé que esto es h, ¿cierto? Esto es la magnitud de W. Entonces, ¿yo qué hago? Como la magnitud de este vector es diferente de 0, yo lo que hago es pasar a dividir. Entonces yo digo que magnitud de B cruz W sobre la magnitud de B es igual a ¿quién? A h. ¿Sí? Es igual a h. Entonces, esta fórmula que acabamos de hallar no es otra que la fórmula de la distancia
de un punto a una recta. Entonces yo digo distancia del punto R a la recta L es igual a ¿quién? Es igual a la magnitud de B cruz W sobre la magnitud de B, y ya, esa es la fórmula. Esta sería la fórmula de la distancia de un punto a una recta, ¿sí? Vamos a mirar un ejemplo para aplicar esta fórmula. Entonces, el ejemplo me pide calcular la distancia que hay entre el punto A0, 2, 3 y la recta L, que viene dada por esta fórmula, está en forma simétrica. Bueno, de aquí que conozco, un punto sobre la recta, que es el punto 3, 1, menos 1. Aquí recuerden que la fórmula es z menos z sub 1, por eso este aquí está más 1, es menos 1. Y conozco el vector que le da la dirección, que es este vector, el vector 2, 1, 2. Este será el vector que le da la dirección 2, 1, 2. ¿Ok? Bien, entonces vamos a hacer el bosquejo de qué es lo que me pide. No vamos a dibujar directamente la recta en R3, pero sí vamos a hacer el bosquejo de lo que me pide. Entonces tengo acá la recta L, tengo por acá el punto, a ver, ¿qué conozco de esa recta? Conozco el punto 3, 1, menos 1, acá el punto 3, 1, menos 1, que está sobre la recta. Conozco el vector que le da la dirección. Aquí este vector que le da la dirección a la recta. Acá. Ese es el vector que le da la dirección a la recta. Y me piden hallar la distancia que hay desde el punto A. Vamos a tomarlo por acá. El punto A, que tiene coordenadas 0, 2, 3, hasta la recta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero que vamos a hacer es construir un vector que vaya desde P hasta A, ¿cierto? Que ese es el vector W que llamábamos en la demostración. Entonces, este será mi vector W, ¿sí? Entonces, yo sé que W es el vector que va desde P hasta A. ¿Cómo lo hallo? A menos P. A es 0, 2, 3, menos el punto P, que es 3, 1, menos 1. Esto sería 0 menos 3, menos 3, 2 menos 1, 1, y 3 menos menos 1, 4. Este sería el vector W. Y ya, no necesito nada más. No necesito nada más. ¿Qué tengo que hallar? ¿Cómo es la fórmula de distancia? Aquí arriba la tengo. Miren, esta es la fórmula de distancia. Distancia desde la recta hasta del punto R, o en este caso será desde el punto A hasta la recta L, será la magnitud de B cruz W sobre la magnitud de B. ¿De acuerdo? Entonces, pues tengo primero que hallar ¿quién? B cruz W. Entonces aquí voy a hallar B cruz W. B cruz W. Entonces sabemos que tengo que tomar I, J y K y hacer este determinante. A ver, hagámoslo aquí mejor. Así. Y aquí. Entonces vamos a escribir primero B y luego W. B es el vector, aquí lo vemos, 2, 1, 2.
2, 1, 2, y el vector W que lo acabamos de hallar es menos 3, 1, 4. Si hacemos el producto cruz, aquí nos dará igual a 2i menos 14j más 5k. ¿Sí? Ya es por el método que ustedes quieran. ¿Listo? Pero aquí me piden la magnitud. La fórmula me pide la magnitud. Entonces la magnitud de B cruz W es igual a la raíz cuadrada de sus componentes, del cuadrado de sus componentes, es decir, 2 al cuadrado más menos 14 al cuadrado más 5 al cuadrado. ¿De acuerdo? Y esto me daría que es igual a la raíz de 255. Esa sería la magnitud de B cruz W. ¿De acuerdo? Y esto, si sacó la raíz cuadrada, será igual a 15. Magnitud de B cruz W es igual a 15. Listo. Muy bien, ya tengo aquí la magnitud. Ahora, ¿qué más necesito de la fórmula? Ya tengo aquí esta magnitud, este vector acá. Necesito la magnitud de B. El vector B, acá lo podemos ver, es 2, 1, 2. Entonces, aquí magnitud de B es igual a la raíz cuadrada de 4 más 1 más 4. Sería la raíz cuadrada de 9, es decir, 3. Magnitud de B es igual a 3. Ya lo único que quedaría pendiente sería reemplazar en la fórmula. Distancia desde el punto A hasta la recta L sería igual a 15, que es la magnitud de U cruz B, sobre 3. Y entonces distancia desde A hasta L es igual a 5 unidades. No sabemos qué tipo de unidades son. Unidades, centímetros, metros, bueno, lo que sea. Esta sería la magnitud. ¿Listo? Bien, entonces quiero que paren el video y van a hacer el siguiente ejemplo. Luego yo lo voy a resolver pues para que ustedes puedan corroborar si lo hicieron bien o no. Entonces el ejemplo dice lo siguiente. El ejemplo me pide hallar la distancia entre el punto B345 y la recta con ecuación x igual a menos 1 más t, y igual a menos 2 más 2t y z igual a menos 5 menos t. Entonces, paren el video, aquí tienen la fórmula de distancia, acá está la fórmula de la distancia, esta es la fórmula de la distancia de un punto a una recta y van a calcularla. Paren el video, la encuentran y luego ya yo la voy a resolver para que ustedes puedan corroborar. Bueno, realmente les voy a dar el resultado, ¿sí? Ya ustedes siguen el paso a paso tal cual se hizo en este ejercicio y la resuelven. Bueno, entonces paren el video. Aquí que tenemos en esta, ¿qué es lo que me da este ejercicio? Igual, lo mismo de siempre, hagan un bosquejo de lo que les están pidiendo. Entonces, si yo voy a hacer un bosquejo, aquí voy a dibujar la recta, aquí tengo la recta, ¿cierto? Y necesito hallar la distancia desde esa recta a este punto B que se llama 3, 4, 5. De la recta que conozco un punto que es este, que es el punto menos 1, menos 2, menos 5, que sería este por aquí, el punto menos 1, menos 2, menos 5, y conozco el vector que le da la dirección. ¿Cuál es el vector que le da la dirección? Pues los coeficientes aquí del parámetro t, es decir, ese vector es el vector 1, 2, menos 1. ¿De acuerdo?
Entonces aquí yo dibujo mi vector que le da la dirección, que es el vector 1, 2, menos 1. ¿Qué es lo que se hace posteriormente? Dibujar el vector que va desde P hasta B, que es el vector W, ¿de acuerdo? Ese sería el vector W. ¿Y cómo es la fórmula de la distancia? Distancia que hay desde el punto B hasta la recta L es igual a ¿quién en este caso? A la magnitud de B cruz W sobre la magnitud de B. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cuánto me da eso. Inicialmente el vector W, ¿quién es el vector W? Vamos a cambiar aquí de color. W es el vector que va desde P hasta B, es decir, P menos B, ¿cierto? B menos P, perdón, B menos P. Y esto es igual a 4, 6, 10. B menos P. 3 menos menos 1, 4 menos menos 2, 5 menos menos 5. Este será el vector W. Cuando hacemos el producto cruz entre B cruz W, tenemos IJK, B que es el vector 1, 2, menos 1 y W 4, 6, 10. Al hacer el producto cruz, ustedes ya lo debieron haber hecho, esto me daría 26 en I menos 14 en J menos 2 en K, ¿de acuerdo? Y la magnitud de B cruz W debe darles igual a la raíz de 876, ¿de acuerdo? Entonces, reemplazando aquí en la fórmula, me quedaría que raíz de 876 y la magnitud de B aquí sería 1 más 4 más 1 sería raíz de 6. Muy bien. Entonces aquí sobre la raíz de 6, si yo meto esto en una sola raíz, 876 sobre 6, tendría que eso es igual a la raíz de 146. ¿Sí? Entonces yo digo que, por tanto, distancia desde B hasta L es igual a raíz de 146 unidades. ¿Cuáles? No sabemos, pero son unidades. ¿De acuerdo? Yo pudiera mirar gráficamente, y ustedes pueden hacer la gráfica en GeoGebra. Les voy a mostrar cómo quedaría la gráfica en GeoGebra. Aquí está la recta, esta es la recta L. Este es el punto B que era 3, 4, 5. B que es 3, 4, 5. Este es el punto P, menos 1, menos 2, menos 5. Y bueno, ahí está todo. ¿Cuál sería la distancia? La distancia es este segmentico de recta que va aquí. No, pero ese color no me ayuda mucho. A ver, esta sería la distancia aquí. A ver, por aquí hay más o menos, perdón. Dejémosla por ahí, pongámosla de otro color, pongámosla de este color azul. Y diríamos que esta es la distancia desde el punto B hasta la recta L, o de la recta L hasta el punto B. Ahí no tiene nada que ver si nombro primero el punto y luego la recta, o al contrario. Entonces esa sería la distancia
entre un punto y una recta, que aquí me dio raíz de 146 unidades. ¿De acuerdo? Esta distancia, entonces vamos a ponerlo aquí mejor así. Distancia es igual a raíz de 146 unidades. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a mirar, para finalizar, la distancia, o sea, el tema con el que iniciamos, que era distancia entre dos rectas en R3. Pues realmente la diferencia no es mucha. Vamos a mirar en dónde radica la diferencia. Entonces, distancia entre dos rectas. Aquí vale la pena decirlo que son paralelas en R3. ¿De acuerdo? No son, ¿por qué? Porque recuerden la posición relativa entre dos rectas en R3. Se pueden cruzar, se cortan en un punto, pueden ser paralelas, ¿cierto? Paralelas, ¿qué significa? No solamente que nunca se corten, sino que tienen el mismo vector, el vector que les da la dirección es paralelo. ¿Lo recuerdan? Pueden ser ortogonales, es decir, que los vectores que les dan la dirección son ortogonales también, ¿cierto? Pero hay un par de rectas que son las alabeadas. ¿Ustedes recuerdan? ¿Ustedes recuerdan cuándo eran dos rectas alabeadas? Bueno, ya ahorita vamos a mirar cuándo dos rectas son alabeadas. Por ahora vamos a mirar la distancia entre dos rectas cuando son paralelas. Entonces, voy a borrar esto acá y vamos a dibujar un par de rectas paralelas. Entonces aquí tengo esta recta y se van a dar cuenta que realmente es lo mismo que acabamos de hacer. Y por acá voy a tener otra recta. Esta, pero la voy a poner de otro color, azul. Ok. Y yo a esta la voy a llamar L1 y a esta la voy a llamar L2. Entonces, muy sencillo. ¿Qué conozco de la recta L1? Conozco un punto, ¿cierto? De cualquier recta conozco un punto y un vector que le da la dirección. Vamos a ponerlo de otro color acá, bien naranja puede ser. Y acá, que conozco el vector que le da la dirección a esta recta. Vamos a ponerlo acá, así. Ahí está. Ese es el vector. Vamos a ponerle un tilín más exacto y que se note más. Este es el vector que le da la dirección. Entonces, eso es lo que conozco. De la recta L2 que conozco, pues también conozco otro punto. Esta L1 voy a llamar P sub 1. Y de esta recta L2 conozco un punto que lo voy a llamar P sub 2. Aquí no vamos a hablar del vector, ¿cierto que no? No vamos a hablar del vector que le da la dirección a la recta L2. Solamente me interesa el de la L1. Ahora bien, ¿qué es lo que debo hacer? Pues ustedes ya lo saben porque eso es como si yo conozco ese punto de esa recta, pues es hallar la distancia que hay desde este punto a esta recta. Y es como hallo esa distancia, pues muy sencillo. Lo que debo hacer es trazar un vector que se va a llamar como W, ¿cierto? Un vector W y hallar la distancia que hay, para hallar la distancia que hay desde P sub 1, desde P sub 2 hasta la recta L sub 1. Y ustedes ya conocen esa fórmula, distancia entre la recta L1 hasta L2, en este caso, ¿cómo quedaría? Igual, miren, es la magnitud de B cruz W, donde B es el vector que le da la dirección a la recta L1, W es el vector que va desde el punto de la primera recta hasta el punto de la segunda, sobre la magnitud de B. Y esa sería la fórmula de distancia de un par de rectas paralelas. Entonces, para finalizar, vamos a mirar la distancia entre
dos rectas y recuerden esta palabra, alabeadas. Nosotros en clase ya habíamos hablado de las rectas alabeadas. Dos rectas son alabeadas cuando no son paralelas, pero tampoco se cortan. Es decir, voy a tratar aquí de dibujar un par de rectas alabeadas. Mire, aquí tengo una recta a la que le voy a llamar L, ¿sí? L, y la otra la voy a poner por acá. Vamos a ponerla de este color. Y no son paralelas, pero no se cortan. Entonces acá vamos a ponerla así. Ustedes dirán, pero no es muy claro. Ya ahorita se van a dar cuenta que sí, se puede entender mejor. Ahí está. Vamos a ponerla de un color como verde. Eso mejor. Listo. Entonces vamos a mirar. Esta la voy a llamar L y esta la voy a llamar L1. ¿Qué conocemos de estas rectas? Bueno, de la primera conozco que un punto que lo voy a llamar B y un vector que le da la dirección, ¿cierto? Todo eso conocemos de la recta. Entonces, un punto B y un vector que le da la dirección. Ok. De la otra recta que conozco, de la otra recta conozco un punto A, ¿cierto? Un punto A, cualesquiera, y también conozco un vector que le da la dirección, o sea, yo a este le voy a llamar B, ese se llamará B sub 1, ¿sí? Aquí de esa recta también conozco un vector que le da la dirección, ¿ok? Aquí está y vamos a ponerlo un tilín aquí. Más gruesito para que se vea mejor, y aquí voy a ubicar este vector bien lo mejor posible. Ok, y este vector también lo vamos a poner un poquitín más grueso para que podamos diferenciarlos, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces eso es lo que conozco de esas dos rectas. A ver, si yo voy a hallar la distancia entre dos rectas, recordemos lo siguiente, según lo que hicimos con las otras. ¿Qué es lo que debo hacer? Hallar un vector W que vaya desde ¿dónde? Desde este punto, desde este punto B hasta el punto A, ¿cierto? Ese sería mi vector W, ese ya lo conocemos, ya lo habíamos hecho con las otras rectas. Hallo ese vector W. Listo, ustedes ya saben hacer eso. Entonces, no, realmente la diferencia no es mucha, pero así como aquí trabajábamos, recuerden, aquí trabajábamos, era con qué, con el área de este paralelogramo, de ahí deducíamos la fórmula de distancia y fue la que utilizamos todo el tiempo. Aquí vamos a hacer otra cosa. Entonces, vamos a hallar, sabemos que este vector se llama B sub 1, ¿cierto? Porque es el que le da la dirección a la recta L1, entonces ese se llama B sub 1. Entonces, sabemos que aquí, ¿cuál es la distancia que hay entre estas dos rectas? Pues es esta que la voy a llamar H. Vamos a ponerle este color. H se llama esa distancia. Entonces, estos vectores, o bueno, vamos a poner este vector W, vamos a hacer aquí, a cambiarle la dirección para que ustedes vean algo. Voy a ponerlo en esta dirección. Ustedes me dirán, pero ¿por qué? Ya lo van a saber. Yo lo voy a poner en esta dirección. Entonces, los vectores, y lo voy a escribir aquí, los vectores B sub 1, el vector W, que es el que va desde A hasta B,
el vector W, miren, W es el vector que va desde A hasta B, ¿de acuerdo? Y B sub 2 forman un paralelepípedo. Un paralelepípedo. ¿Lo recuerdan? Claro, miren, aquí yo puedo tomar este vector y ponerlo acá, el vector B sub 1, mírenlo, hasta acá. Y tomar el vector, el vector B y el vector B sub 1, control copiar y control pegar, lo puedo poner aquí, ¿cierto? Lo puedo poner aquí, lo puedo poner aquí también, al final de este, y este vector acá. Entonces observen que lo que estoy formando es un paralelepípedo, y acá pues yo puedo completar aquí, aquí, y se dan cuenta que tenemos un paralelepípedo. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros habíamos dicho que el volumen del paralelepípedo, que el volumen era igual a ¿quién? A área de la base por la altura. Área de la base por la altura. ¿Ok? Ahora aquí altura. Entonces, ¿cuál es el área de la base? Esta. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces, esta sería el área de la base y la altura. Entonces, si lo que yo estoy tratando de aquí averiguar es la altura, que es la distancia que hay desde la recta L1 hasta la recta L, o de la recta L1 hasta la recta L. Eso es lo que yo estoy tratando de averiguar. Y pues esta altura es h, entonces yo puedo despejar y digo que volumen sobre área de la base es igual a la altura h, ¿cierto? Es igual a la altura. Pongámosle aquí altura, pero esta que estamos aquí es la distancia. Entonces yo de aquí puedo decir que la altura h, que no es otra que la distancia que hay desde la recta L1 hasta la recta L, es igual al volumen sobre área de la base. Pero según lo que nosotros ya sabíamos, área de la base, ok, según lo que ya nosotros habíamos hablado ¿se acuerdan del triple producto escalar? O que al final llegábamos a que el volumen del paralelepípedo, por acá pongamos un recordemos, que el volumen del paralelepípedo era igual a ¿quién? A la magnitud de el determinante entre B sub 1, B sub 2 y W, que era entre los tres, ¿se acuerdan? Entonces, si no lo recuerdan, vayan y miren el video del triple producto escalar, ¿sí? Que al final decíamos que era más sencillo calcularlo de esta manera. Y eso sería el volumen, y el área de la base, pues miren, esto es otro paralelogramo. Entonces es la magnitud de ¿quién? El vector rosadito es el vector B y el vector azul es el vector B sub 1. Entonces área de la base es magnitud de B cruz B sub 1. Y eso es. Entonces aquí reemplazo y digo que distancia desde la recta L1 hasta la recta L es igual a ¿quién? A la magnitud de B sub 1, B sub 2 y W, haciendo ese determinante. No, el valor absoluto, excúsenme, esto es un valor absoluto, recuerdan que esto era valor
absoluto de ese determinante, porque el determinante puede que me dé negativo, sobre el valor absoluto de ese determinante, sobre el área de la base, que es, este sí es magnitud, la magnitud de B cruz B sub 1. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la fórmula para hallar la distancia entre dos rectas. ¿Sí? Esta sería la fórmula para hallar la distancia entre dos rectas. Entonces vamos a hacer el último ejemplo. Vamos a hacer el último ejemplo para aplicar esta fórmula. Entonces el ejemplo dice lo siguiente. Entonces me piden hallar la distancia entre las dos rectas, L sub 1 y L sub 2, cada una con estas ecuaciones. Entonces, recordemos aquí la fórmula, ¿sí? Recordemos aquí la fórmula. Necesito, ¿qué es lo que yo necesito? Tener B sub 1, B y B sub 1. Entonces, yo voy a decir que este vector formado por estos tres componentes sea B. Entonces, yo voy a decir que B es el vector 2, 3, 1. ¿Listo? Y B sub 1 voy a decir que sea este vector. B sub 1 es igual a menos 1, 2, 4. ¿Listo? Ya tengo B y B sub 1. Muy bien. Ahora, ¿qué necesito? El vector W. ¿De dónde sale el vector W? W sale de hallar la distancia entre los dos puntos que yo conozco de cada una de las rectas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el punto que conozco de la recta, de la primera recta? Pues ese punto es ¿quién? Es el punto menos 8, 10, 6, ¿cierto? Entonces ese punto es menos 8, 10, 6. Y de la otra recta, ¿cuál es el punto que conozco? P sub 1 será igual a ¿quién? 1, 1, 1. ¿De acuerdo? Entonces ese punto será ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces ahora voy a hallar W. W es el vector que va desde un punto de la recta hasta el otro punto de la otra recta, ¿cierto? Ese será el vector W, que pues es la distancia que hay entre las rectas. Entonces aquí yo tendría que W es el vector que va desde P hasta P sub 1, ¿de acuerdo? Y esto es P sub 1, que es 1, 1, 1, menos P, que es menos 8, 10, 6. Si yo hago esta diferencia, será 9, menos 9, menos 5. Ese será el vector W. Pero ¿para qué necesito ese vector W? Ya tengo B sub 1 y tengo W. Pues, ¿qué debo hacer? La fórmula que me dice que la distancia es igual al volumen sobre el área de la base del paralelepípedo formado por esos vectores, ¿de acuerdo? Entonces, el volumen sabemos que, bueno, hagamos primero el área de la base. Área de la base, ¿a qué es igual? A la magnitud de B cruz W, de B cruz B sub 1. Entonces, esta sería la magnitud de B cruz B sub 1. Pues hallemos B cruz B sub 1. Hallamos este determinante y JK 2, 3, 1. Este vector. Y B sub 1 menos 1, 2, 4. Esto no me voy a detener ahí. Esto me daría el vector 10 en I, menos 9 en J, más 7 en K.
y la magnitud de ese vector será igual a la raíz de 230. Hagan esos cálculos ustedes, eso no tiene ningún problema. Listo, ya tengo el área de la base. El volumen dijimos que era ¿quién? El volumen es igual a el valor absoluto entre del determinante de B sub 1 y W. Y esto será igual a B, que es 231, B sub 1, que es menos 1, 2, 4, y W, que es 9 menos 9, 5. ¿Ok? Si ustedes calculan ese determinante, me daría 136. Entonces ya tengo el volumen y vamos entonces a calcular el área, la distancia. Entonces yo reemplazo distancia entre esas dos rectas, entre la recta L y L1, es igual al volumen, que es 136 sobre área de la base, que es raíz de 230. ¿Sí? Yo lo puedo dejar así, decir unidades, o aproximar, ¿sí? Aquí de pronto pudiéramos aproximar y decir que esa distancia es aproximadamente, si lo hago con dos cifras decimales, 8.97 unidades, ¿de acuerdo? Y esa sería la distancia entre dos rectas, ¿sí? Entre dos rectas. Muy bien, entonces eso es el tema de distancia entre dos rectas. Comenzamos con la distancia entre un punto a una recta, utilizamos el área del paralelogramo, luego vimos la distancia entre dos rectas, ¿sí? Que realmente la distancia entre dos rectas paralelas es lo mismo, simplemente teniendo aquí en cuenta el punto. La distancia entre dos rectas alabeadas, que no son paralelas pero tampoco se cortan. Entonces, sí, hacer la distancia entre dos rectas cualesquiera es teniendo formamos un paralelepípedo y el volumen es área de la base por la altura, y en este caso la distancia, que es lo que yo quiero hallar, pues es la altura de ese paralelepípedo. Hicimos un ejemplo y eso es todo. Muchísimas gracias.